Gracias, Lu. Conectamos justamente con un senador de la oposición de Juntos por el Cambio, el senador Julio Martínez. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Alejandro Berkovich, yo saludo aquí desde los estudios de C5N. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a ustedes y buenas tardes a la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos, senador. Usted ya tiene definido su voto mañana en la sesión a partir de las 14, ¿verdad? Sí, efectivamente, vamos a asistir no solo yo, sino todo el bloque en forma unificada. Hemos decidido acompañar, de hecho, hemos seguido la misma conducta de lo decidido por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y de lo que hicieron nuestros diputados en la Cámara de Diputados. Hemos firmado el dictamen y mañana hemos decidido también por unanimidad concurrir al quórum y dar los 2/3 necesarios para que la sesión se haga mañana. Si no, si tienen que esperar los tiempos reglamentarios, tendría que ser la semana que viene, y el 21 o 22, que es el primer vencimiento, o el vencimiento, el próximo vencimiento, y puede no llegar a tiempo, y no queremos producir un problema, un conflicto, o que el país caiga en default o tener que usar reservas para eso. ¿Qué fue este intento de condicionar la aprobación a que no haya retenciones a la exportación o un aumento en las retenciones a la exportación por la guerra? ¿A usted le pareció bien? ¿Le parece mal? ¿Le parece que actuó mal Patricia Bullrich al querer formalizarlo? La fuerza es una fuerza que tiene varios componentes, un frente en donde se discuten las cosas y gracias a Dios que orgánicamente se pudo llegar a acuerdos en la mayoría de los casos y bueno, actuar en consecuencia, y los bloques han copiado esas decisiones. Pero le pregunto su opinión. No, hay una imposibilidad técnica de que el gobierno pueda aumentar retenciones. Primero, no podemos decirle aprobamos si no aumentan, porque después el gobierno podría hacerlo de todos modos si quiere, pero tiene una imposibilidad técnica, que es que no se aprobó el presupuesto, y en el presupuesto normalmente hay facultades delegadas para que puedan hacer ese tipo de aumento de retención. De manera tal que hasta que no se apruebe el presupuesto, el aumento de retenciones debería pasar por el Congreso de la Nación, y bueno, ahí hay un debate, o sea que no depende del Ejecutivo aumentar o no las retenciones en estos tiempos. Pero sus correligionarios que lo propusieron, que la semana pasada en algunos casos habían argumentado que estaba bien votar el pacto con el Fondo Monetario porque si no era una catástrofe, una calamidad, ¿no están incurriendo en una extorsión al Poder Ejecutivo, pero también a la democracia de la sociedad, cuando le dicen si suben las retenciones, a mí no me importa la calamidad que sea o la catástrofe, no los acompaño en esta votación tan importante, tan clave? Bueno, yo no sé, no escuché a nadie que haya dicho eso taxativamente como usted lo plantea. Lo que sí hay opiniones, y creo que todos nosotros hemos ido a las elecciones diciendo que no íbamos a apoyar aumentos de impuestos. Y eso va en consecuencia de lo que se votó en las elecciones parlamentarias de este último año que ganó Juntos por el Cambio. Uno de los compromisos fundamentales fue eso, y es actuar en consecuencia al voto popular, ¿no? Y al mandato de la gente. Usted, Julio, ¿cómo cree que podemos hacer para frenar, digo como país, cómo cree que podemos hacer para frenar la estampida de precios que está generando en todo el mundo el conflicto con Ucrania? Me refiero a la suba de los commodities, subieron entre 30 y 70%, y esto todavía no empezó a impactar. La inflación que vimos de febrero todavía es toda nuestra. En marzo puede ser peor, y si el gobierno no hace nada, puede ser peor, y si la oposición bloquea lo que haga el gobierno, puede ser peor todavía. ¿A usted qué se le ocurre como solución a esto? El problema no es el aumento de precios o de commodities por la guerra, que existe, es real, y no va a afectar en el pan y quizás en la importación de gas que hay que hacer, porque el país nuevamente ha caído en no ser autosustentable y vamos a tener que importar de nuevo, y también no tenemos dólares para eso. Pero el problema de la Argentina son problemas propios, que llegamos a esta situación de endeudamiento, de inflación y demás,
que, como usted dice, a febrero no había guerra y lo que hoy nos está dando el espejo es que para atrás tenemos 55% de inflación acumulada y en general y 80% en los alimentos. Eso no tiene nada que ver la guerra. Esos son problemas nuestros que hay que solucionarlos y que se niegan a solucionar. Acá se hace, y yo lo escucho a diario, se hace un culto al déficit y se demoniza el equilibrio o el déficit cero. Y eso, yo les digo algo, no es de derecha ni de izquierda. Eso de la responsabilidad fiscal. Si no, vamos a ver lo que ha hecho el Brasil de Lula. O tenía equilibrio, no tiene estas inflaciones, estas deudas, estos problemas, porque han actuado seriamente y no han gastado mucho más de lo que ingresaban. Vamos a ver el Bolivia de Evo Morales, o el Chile de Bachelet, o el Uruguay del Frente Amplio, de Mujica. Han actuado con responsabilidad y han tenido equilibrios y no tenemos hoy la inflación que hoy tiene Argentina, no la tiene ningún país vecino. Senador, pero perdóneme, usted fue ministro de Macri. ¿Usted no recuerda que Macri tuvo 53,8% de inflación en su último año y que esa fue la marca mayor desde 1991? Ya lo creo que tenemos problemas de hace un tiempo, pero se originaron en el gobierno cuyo gabinete integró usted. El mayor problema, la economía es credibilidad y el mayor impacto de la inflación fueron los meses posteriores a que perdió Macri las PASO, que ya no había credibilidad en lo que venía y si usted ve ahí se disparó la inflación. No, pero de todos modos, no es así. El año anterior ya habían tenido arriba de 50% ustedes. ¿No fue? Los problemas que se arrastran en el país son problemas de hace 70 años, que el país gasta más de lo que ingresa. ¿70 años? ¿Por qué? ¿Cuándo empezó el problema? ¿Cuándo ubica usted el inicio del problema, Julio? ¿Cómo 70 años? Cuando se intenta salir de esa lógica y hace lo que tiene que hacer. Senador, no es así. No es así, senador. Le puedo mostrar series de déficit y series de inflación y va a ver usted que hay años de alto déficit que no se condicen con alta inflación y viceversa. 70 años, por eso le pregunto cuándo empieza el problema. Para mí empieza con la dictadura, pero para usted quizás empieza antes. La elección no va a impactar en el endeudamiento y no va a terminar impactando en la pobreza y todo eso. ¿Por qué nuestros países vecinos no tienen ese problema? Porque actúan con responsabilidad fiscal y porque actúan y hacen lo que tienen que hacer. Y en esta lógica, de este país que tiene esa lógica, que la tiene todos los gobiernos y el gobierno que no piensa como eso y se quiere salir de esa lógica, termina perdiendo las elecciones porque hace lo que tiene que hacer. Por eso es que... O sea, la culpa la tiene el electorado. El que no entendió es el electorado. Usted lo que está diciendo es que la gente fue tonta al votar en contra de Macri en aquella primera vuelta. Vos tenés que poner las tarifas donde las tenés que poner. ¿Cómo le va? ¿Según quién tiene que poner las tarifas donde las puso Macri? Si Macri aumentó 1.500%. Perdón, senador, si quiere le pregunto y después me responde. ¿Según quién había que poner las tarifas donde las puso Aranguren? Si incluso hay correligionarios suyos radicales que dicen nuestro gobierno se terminó por la violencia del tarifazo de Aranguren. No es que había que ponerlas ahí, fue una decisión política. Si vos estás en las tarifas, estás cobrando menos de lo que vale, menos del costo, eso alguien lo paga y ese alguien que lo paga es el déficit y ese déficit termina en emisión, en endeudamiento y en un montón de cosas que después terminan en la pobreza de la gente. Por eso, Julio, una lógica ustedes intentaron ese camino y entregaron una inflación récord y una pobreza récord también. De que siga y haciendo lo que hay que hacer. Mire, Feletti entró para hacer control de precios. Las mismas recetas que vienen aplicando desde hace años y que no dan resultados. Desde que entró Feletti tenemos 55% de inflación general y 80% de los alimentos. Le pido al presidente de la Nación que en la guerra que va a comenzar el viernes no lo convoque a Feletti. Bueno, capaz lo puede convocar a Miguel Brown, al secretario de Comercio que tenían ustedes, que también llevó a la inflación del 55% anual. La verdad que me parece inconducente este tipo de debate. Yo le preguntaba con honestidad. Los problemas de Argentina no se solucionan en 4 años y son problemas de 70 años. Por eso digo que el endeudamiento
no es culpa de Macri. Esto del fondo son el 12% del endeudamiento. ¿Y por qué? ¿Por qué acudió al Fondo Monetario si estaba endeudado con acreedores privados, los banqueros que le prestaron a Caputo? ¿Para qué cambiar esa deuda que se podía hacer una quita, que se podía renegociar, por una deuda con el Fondo Monetario que nos asfixia ahora como nos está asfixiando? El kirchnerismo fue a pedir a Chávez al 9% cuando otros acreedores te prestaban al 1,5%. Pero yo le estoy preguntando por lo que hicieron ustedes, senador. Bueno, si quiere lo hablamos la próxima. Lo que se hizo es cambiar deuda cara por deuda más barata y además nadie te prestaba y el único que te prestaba era el fondo. Como ahora están pidiendo plata al fondo. Este gobierno está pidiendo plata al fondo y está pidiendo no para pagar, porque la deuda es 40.000 millones, sino que está pidiendo 5.000 millones de pesos más, le está pidiendo al Fondo Monetario. Este gobierno. Gracias, senador. ¿Y por qué lo hace? Porque no tiene otro. Gracias, senador. Le mando un abrazo. Gracias por el tiempo. Gracias a usted. Hasta luego.